Buenas tardes. Bueno, pues vamos a empezar, sin más dilación. Queremos ser puntuales porque a las 8:30, concluido el debate, pues nuestro invitado de esta tarde tiene también que salir de viaje, ¿no? Bueno, muchas gracias de nuevo por estar aquí, también a los que están al otro lado de la pantalla, y sin más dilación paso la palabra a Sergio del Molino para que introduzca esta versión de hoy, la de 1942, que seguro que va a dar lugar a un debate comparativo muy jugoso por lo que pudimos ver ayer en lo poco que se comentó sobre la comparación de las dos versiones. Sergio. Bueno, buenas tardes. Nada, muy rápidamente para poder ver la película lo antes posible y poder debatir tranquilamente. La versión que vamos a ver de 1942, de La aldea maldita, la segunda versión, se rueda fundamentalmente, la rueda Florian Rey, por una razón muy pedestre y muy comercial, y era que La aldea maldita del año 30, la original, tuvo muchísimo éxito, sobre todo en Francia. Cuando se pasó en Francia tuvo muchísimo impacto, hasta el punto de que Florian Rey pasó unos años viviendo en París, al principio de la República, alternando entre París y Madrid, donde tenía la productora, y ejerciendo mucha influencia y mucho diálogo con la crítica y con los cineastas franceses. Pero era el año 30, la primera película sonora es del 27, todavía se hacen muchas películas mudas en el 30, pero ya empiezan el público no las quiere, empieza a no haber un circuito de películas mudas, lo cual le empiezan a decir que qué pena que La aldea maldita, siendo una obra maestra tan maravillosa, no tenga un hueco, un lugar para exhibirse, porque aparte de los cinéfilos más empedernidos, el público no quiere pasarla y los cines no quieren proyectarla. Entonces empieza a plantearse, junto a Pedro Larrañaga, el productor y protagonista, empiezan a plantearse sonorizar la película. Al principio le añaden alguna sonorización muy cutremente, pero enseguida empiezan a plantearse la necesidad de rodar una versión sonora, para que la película no se desaproveche y no caiga en el olvido de la historia. Se le pone en medio toda la historia de España, se le pone en medio la guerra civil, se le pone en medio su propia carrera también, su propia carrera en la que está haciendo producciones mucho más rentables en ese momento y que tienen muchísimo éxito y que le ocupan mucho espacio, y el proyecto se va posponiendo hasta que se le presenta la oportunidad en el año 42, en otro contexto, en otra España, en otro mundo, lo que obliga a Florian Rey a hacer una película completamente distinta. En teoría es la misma historia, el mismo título, pero vais a ver que responde a otras circunstancias muy distintas y es una película muy diferente ya desde los créditos. Desde los créditos vais a ver una cosa. Tuvo cierto reconocimiento internacional, ganó una medalla en la primera muestra de Venecia que se hizo, tuvo algún recorrido y no es una mala película. O sea, a veces cuando las comparamos parece que esta es la mala y la otra la buena. Lo que pasa es que se ha quedado muy en su época, muy para el gusto de su época, muy para el gusto del año 42, de un tipo de cine comercial del año 42 que hoy nos dice muy poquitas cosas. Pero puesta en relación con la película que vimos ayer, con la aldea maldita del año 29 o del año 30, es muy interesante. Los cruces de lecturas que vamos a ver son interesantísimos, así que yo os invitaría a verla. Es también muy cortita, es 1 hora, exactamente igual que la otra, el metraje es idéntico, cosa también rara porque las películas sonoras ya eran un poquito más largas, esto es casi un mediometraje más que un largometraje. Pero bueno, respeta ese formato y vais a ver cómo cambian muchas cosas, los personajes, se añade algún personaje nuevo, otros cambian radicalmente de carácter y la historia de Juana y Acacia cambia también sensiblemente. Luego comentamos todas las diferencias y el alcance que pueden tener, pero ahora, sin más, os dejo con La aldea maldita del año 1942 de Florian Rey. Sí, sin más preámbulo, yo le voy a dar la palabra a Sergio y se inicia el debate. Encendemos las luces, nos secamos la lagrimita porque tiene...
Bueno, lagrimita, yo lagrimita de risa, un poco más que me resulta muy difícil no ver, sobre todo este final, tomármelo en serio y no verlo como una especie de autoparodia involuntaria, ¿no? Parece que ha resistido muy mal el paso del tiempo y este final grandilocuente que al final termina convertido en un retablo con el nombre de Florian Rey debajo, o sea, es totalmente excesivo, teatral en el peor sentido de la palabra, pero bueno, tiene muchas cosas interesantes que vamos a comentar ahora. Curiosamente, Florian Rey creo que era muy poco consciente de lo que había hecho o de la contribución que había hecho en esta segunda parte de su carrera y con La aldea maldita y con los musicales que había hecho con La Dolores, con Nobleza Baturra, con todas este cine que le hizo tan famoso. Porque cuando Berlanga estrena Bienvenido Mr. Marshall y él ve, o sea, y esto ocurre 11 años después de esta película. Empezamos otra vez. Esto ocurre 11 años después de esta película, en 1953. Florian Rey ve una copia antes del estreno de Bienvenido Mr. Marshall y le manda una carta muy cariñosa a Berlanga, animándole a seguir con la obra que está haciendo, que le interesa muchísimo, que le parece un genio que está renovando el lenguaje del cine español, y le dice en esa carta, le dice que él está destinado, Berlanga, está destinado a barrer todos los restos del folclorismo que como una peste inunda el cine español, sin ser consciente que él, buena parte de ese folclorismo lo ha firmado él. Es decir, o sea, no sabemos si en ese momento estaba ya perdiendo un poco la cabeza o nunca fue consciente realmente del lugar que ocupaba en la historia del cine español, y ni de que los cineastas jóvenes en ese momento, especialmente Berlanga, pero también Bardem, en fin, el que todavía en ese momento no se habían distanciado tanto como se distanciaron después, hacían un cine que era peleonamente contrario a lo que hacía Florian Rey. O sea, querían destruir todo el legado de Florian Rey, pero también de los Juan de Orduña, de los Sáenz de Heredia, de todo ese cine de estudio español grandilocuente, con estos decorados, con estos ropajes, con estos vestuarios, con estas músicas, con esta solemnidad y esta cursilería, que a ellos les estomagaba, les parecía que era lo peor que le podía pasar al cine español, y que desde su propuesta, desde el humor corrosivo y desde el neorrealismo, el costumbrismo y unos cimientos mucho más sencillos, pretendían dinamitar y dinamitaron. Es decir, o sea, destruyeron. Florian Rey quedó para los museos, para el mausoleo, en un mausoleo que, vista esta película, parece que se estaba construyendo él ya mismo, ¿no? Desde los propios títulos de crédito, que están llenas de volutas modernistas y como de enmarcados como en fantasías arquitectónicas. Es todo un delirio de superproducción, casi hollywoodiense en ese momento, ¿no? Donde se nota que hay perras, es decir, como diría el propio Florian Rey. Aquí no se escatima en gastos, es decir, hay extras para aburrir, se han repartido bocatas de chorizo por encima de las posibilidades de cualquiera. Si en la otra película había 4 bueyes que iban dando vueltas todo el rato para que pareciera que había 10, aquí hay 10 docenas, es decir, o sea, aquí venga campesinos, venga planos generales, enormes panorámicos, para que se vea que tenemos mucha gente, que tenemos poderío, y sobre todo mucho ropaje, o sea, mucha exhibición de trajes de época, muy al gusto del folclorismo oficial del franquismo, o sea, muy a gusto de los cuadros de coros y danzas, muy a gusto de los cuadros de jotas y de flamenco que promocionaban y que triunfaban entonces auspiciados por el propio régimen. Eso, en un plano estético, es la mayor diferencia que vemos con La aldea maldita original, que es una película muy sencilla, una película que se concentra en lo esencial, con muy poquitos elementos, con muy poquitos personajes. Aquí en esta versión, se le queda corto hasta el reparto. Y la principal novedad es que Juan tiene un hermano, como habéis visto, un hermano que no estaba en La aldea maldita, del año 30. Un hermano que
intenta subrayar el mensaje alegórico bíblico que está detrás de toda la película, porque hay una rivalidad entre los dos hermanos que recuerda un poco la rivalidad de Caín y Abel, que están, en fin, está insinuada y subrayada constantemente. Es un antagonista muy débil, pero es un antagonista, ¿no?, que parece que tiene un papel muy importante en la película. Otra distinción, otro elemento que distingue esta versión de la del año 30 es que Juan de Castilla ya no es un pobre pringao. Es un amo, al principio un amo pobre, luego un amo rico, pero es un terrateniente, es un señor, es el que corta el bacalao en la aldea, y el que tiene el poder, el que detenta el poder, ¿no? Y al final el que es capaz de perdonar porque es generoso desde el poder. Es un perdón muy distinto al que vimos en la aldea maldita de ayer. Y por supuesto está suprimido todo el discurso social. El tío Lucas no es un tirano que se redime, no es un tipo que acapara toda la comida mientras la aldea pasa hambre, sino que es un pobre viejo un poco, pues eso, un poco cicatero, un poco avaro, un poco tal, pero bueno, pero a su manera, pues un personaje que, oye, que tiene su, que al principio tiene cierta hostilidad y cierto antagonismo, pero enseguida pues casi hasta se deja querer. Quiero decir, ahí la conflictividad social está omitida por completo. Y el mensaje que se lanza es no se puede interpretar de otra forma que no sea desde un punto de vista propagandístico del régimen, ¿no? O de la España, o de la España campesina que Franco quiere promover o que tiene en su cabeza idealizada por completo. Si en la versión del año 30 las rogativas que hacen después del pedrisco para pedir que haya cosecha no tienen ningún resultado, es decir, Dios es cruel y no te escucha y no concede a los campesinos la cosecha, aquí la cosecha y la prosperidad vienen justo después de la rogativa. Habéis visto en estas últimas escenas que son muy de documental soviético de producción de Kolhos, o sea, de esa glorificación del trabajo, de las tareas del campo y de la glorificación del campesinado, de una forma también muy estetizante, muy idealizada, muy coreografiada, ¿no?, muy al estilo de un documental que quiere ensalzar las glorias de la nación. Eso sucede justo después de la rogativa, es decir, Dios escucha al campesino español, porque el campesino español es bueno y entonces merece que le den lo mejor cuando se expresa piadosamente con la fe. O sea, aquí hay un mensaje totalmente distinto al que lanzaba en la aldea maldita del año 30, y es muy notorio. Son unas diferencias bestiales que curiosamente la crítica pasó por alto durante mucho tiempo. Esto no se subrayó casi nunca. Hasta tiempos relativamente recientes la crítica no empezó a diferenciar las dos versiones en ese sentido, en el sentido de que aquí hay un mensaje totalmente distinto al que se planteaba en la aldea maldita del año 30, ¿no? Y en buena medida a veces atribuido a la propia censura o al deseo de Florian Rey de no tener problemas con la censura, pero también a una convicción del propio Florian Rey de que la España de Franco es la mejor España posible en ese momento, de que realmente no hay salvación fuera de ese régimen, fuera de la fe, fuera de la tradición, ¿no? Y esto lo expresa de una forma indudable. No hay ambigüedad en esta película, así como en la aldea maldita sí que podíamos tener la historia del repudio de Acacia, y el propio personaje de Acacia podía tener una interpretación ambigua en muchos aspectos y podía leerse de varias formas. Esta película se presta a pocas ambigüedades, se presta a pocas interpretaciones. Está muy clara porque es un elemento propagandístico, es una película claramente propagandística. Y sin embargo, tiene algunos valores estéticos que a mí me parece que la hacen especialmente bella en algunos momentos. Cuando rueda los planos
en la taberna, en los cuales se reencuentra con Acacia y ocurre la escena del repudio y ese giro terrible de los acontecimientos, son muy poquitos planos, recupera un poco casi el espíritu de aquella película, incluso hay un plano calcado, el plano en el cual ella está en el suelo y le va tirando la ropa encima, es un plano idéntico al de la película del año 30, pero modificado en la iluminación. Fijaos que ilumina esas escenas con un tono muy expresionista. Ha pasado el expresionismo por entonces, o sea, no, en el año 30 Florian Rey no podía haber estado influido por el expresionismo porque no le había llegado todavía la onda, pero en el año 42, o sea, el expresionismo es la mayor influencia del cine y se usa mucho como recurso melodramático. Entonces esa luz, esas sombras, esa composición de los planos en contrapicado para resaltar un poco el dramatismo es verdaderamente de lo mejor de la película. O sea, a mí me parece que está muy logrado, ¿no? Pero todo lo demás, todo lo que rodea, todas las coreografías, todos los trajes, habéis visto cómo están vestidos, todos los campesinos cómo están vestidos, en fin, para un baile, en fin, para irse de gira por las Américas a hacer cuadros folclóricos, están todos, o sea, primorosamente vestidos, un exhibicionismo además riguroso que se ha gastado mucho en vestuario de los trajes regionales. Y hay un elemento más que ayuda a despolitizar y a eliminar los conflictos o cualquier lectura medianamente conflictiva que pudiera tener la película. Si la aldea maldita, aunque no se dice, está ambientada en el mundo contemporáneo, es decir, está ambientada en el año 29, mientras sucede en el tiempo del espectador, es decir, y se ve muy bien en las imágenes de Madrid, por eso eligen Madrid, y sale un Madrid plenamente contemporáneo de entonces, con sus tranvías, con sus calles. O sea, es evidente que es el mundo en el cual lo están viendo los espectadores. O sea, está hablando de los campesinos del año 29, del año 30, está hablando de ese mundo. Aquí estamos hablando de un pasado muy idealizado. Se habla de que estamos en torno al año 1900, es todo mucho más etéreo, se elige la ciudad de Salamanca, que es un poco más intemporal, también como horizonte, ¿no? Hay un deseo de difuminar cualquier referencia que hable del aquí y del ahora. Quiere dejar muy claro Florian Rey que no está haciendo en ningún caso, una crítica al campesinado del año 42 o a los conflictos sociales y políticos que pueda haber en la España de ese momento, y que aquello pertenece al pasado y que evidentemente el presente ha solucionado todos los problemas. Dice que estamos ya en la Arcadia y como prueba está la prosperidad de Juan de Castilla, que ha conseguido, gracias a su perseverancia, a su fe y a su fidelidad a las tradiciones, ha conseguido triunfar. Ha conseguido ser un perfecto español y un perfecto castellano. Y ese es el mensaje que nos traslada, que traiciona casi por completo todo lo que nos contaba en la primera película. Y es un caso verdaderamente sorprendente, yo creo que único en la historia del cine, ¿no? Porque cuando se hacen dos versiones de la misma película, cuando Hitchcock hace versiones norteamericanas de sus películas británicas, no las cambia. Quiero decir, cambia muchas cosas, cambia detallitos, cambia la rueda con otros actores, pero dicen lo mismo, son la misma película. Es decir, o sea, nos cuenta la misma historia. Aquí nos cuenta otra historia completamente distinta. Se está dirigiendo a otro público y está dirigiendo otras historias, con los mismos elementos, ¿no? Sin alterar en lo esencial la trama de la historia, pero llevándola a un terreno completamente distinto, ¿no? Y a partir de aquí, pues yo creo que podemos hablar de lo que queráis, de trajes regionales, de sombreros castellanos, de las tareas del campo agrícolas, de ese éxodo que está rodado aquí de una forma totalmente grandilocuente y nada que ver. Fíjate, era mucho más modesto en la otra, pero en la primera película, pero emocionaba mucho más, ¿no? Acongojaba mucho más la música orquestal, de la cual abusa muchísimo, es algo que se ha criticado siempre mucho a Florian Rey, que por otro lado era un director de musicales. Quiero decir, para él la música es muy importante, pero aquí hay un horror vacui musical, no hay
prácticamente un minuto de película que no tenga música. Está la orquesta sinfónica trabajando ahí a machamartillo, se dejan los pulmones soplando, ¿no? Es un exceso por completo y eso la hace difícil de ver. O sea, no sé vosotros, pero a mí son 60 minutos que se me hacen un poquito largos, mientras que la primera película la veo con mucha, en fin, con mucha ligereza y la disfruto mucho, ¿no? Es sorprendente ese cambio. No sé qué os ha parecido a vosotros y me gustaría que planteásemos el debate y hablásemos de lo que queráis. Muchas gracias, Sergio. No me resisto a lanzar el debate con dos observaciones muy importantes, ¿no? Pero invito, por supuesto, a todos los demás y algunos de los aquí presentes tenéis anécdotas personales que podríais referir luego y que serían muy, muy interesantes de comentar, porque en el 1942 algunas de las personas que conocisteis actuaban como estas. Tres elementos en realidad. Primero, aquí ya están los estudios Chamartín. Esto ya no se ha rodado solamente en Sepúlveda, Segovia, Pedraza o Ayllón, sino que efectivamente. El segundo elemento, falta, lo has dicho antes, Lucas es un personaje radicalmente distinto. Lucas aparece pues como un usurero y tal, pero luego desaparece para siempre, mientras que en la versión de ayer, lo que decíamos, el momento bisagra de la película, cuando la película se divide en dos partes radicalmente distintas, pero bien ensambladas, sin embargo, falta. Es decir, Lucas no es agredido, Lucas no perdona a Juan Castilla, aquí no se alude a su apellido, simplemente Juan. Y el tercer elemento es el cuadro final, que se titula El amanecer, y diríase que en ese momento están creándose el Servicio Nacional del Trigo, el no sé qué, no sé cuántos. Es decir, es un triunfalismo. En España ya empezaba a amanecer, como decía él. Pero bueno, lo dejo aquí. Es que eso es importante, porque la división en capítulos, que marca un poco la división, más que capítulos deberían ser actos, pero bueno, lo llaman capítulos. La división en capítulos creo que son 5, como en una tragedia, y el último efectivamente dice amanecer, que es una alusión clara al credo falangista, quiero decir, o sea, está directamente explícito, y todos los espectadores del año 42 entendían perfectamente lo que quería decir, es decir, no estaba nada escondido, ¿no? Entonces, no había otra forma de percibirlo, y eso es verdaderamente sorprendente, ¿no? Cómo se pliega de una forma tan entusiasta a la propaganda oficial de ese momento. Por favor. Tenéis un micrófono por ahí que os puede pasar. ¿Sí? Bueno, yo lo que quería referir es al papel de la mujer, ¿no? De sumisión, por supuesto, es muy marcado, ¿no? Y bueno, la verdad es que la historia de la mujer en la película es deprimente, ¿no? No solamente por la decisión que ella toma al final de irse con la amiga, ¿no? Sino cómo se desenvuelve toda su historia para al final tener que volver totalmente humillada y destrozada, ¿no? Para que le acepten, porque ya si no se iba a morir, ¿no? Iba a morirse de hambre o de lo que sea, ¿no? Sí que es muy sorprendente lo marcada que está la historia de la mujer en esta película, ¿no? De desgraciada, sumisa y absolutamente secundaria en la película y en la historia, ¿no? Es tan terrible como está marcada en esta segunda versión, que es mucho más caricaturesca, porque en la primera, como hay es la misma historia, exactamente la misma, quiero decir, también hay una historia del repudio y al final el perdón y el sometimiento y toda como Acacia pierde toda su dignidad, pierde toda su condición de derechos como madre, como mujer, como persona, lo pierde absolutamente todo. Pero en la primera está contada de una forma más sutil y más ambigua, y además con una idea del destino, con el sentido de que no es que entiendas a Juan cuando la repudia, pero sí entiendes que Juan está atrapado en unos códigos, ¿no? Y entiendes que esos códigos a él también en cierta forma le castigan, ¿no? Le condicionan porque no entiende muy bien. En esta película, en esta del 42, eso ya no sucede. Juan, la decisión de Juan es casi le hace antipático, o sea, hace que perdamos cualquier tipo de empatía con él. O sea, es tan
es tan cruel, tan impostado, tampoco ayuda al actor, quiero decir, porque la primera era Pedro Larrañaga, que tenía otro carisma y tenía una capacidad de conectar con el público que este caballero no tiene. Además es mayor, parece casi mayor que su padre, es decir, el reparto, el casting de esta película es todo erróneo, es todo fatal. Y al final es que no entendemos, quiero creer, no lo sé, pero quiero creer que el público del año 42 tampoco lo entendió, cómo vuelve a casa Acacia y no le escupe en la cara o le da una patada en los huevos, quiero decir, en ese momento, que es lo que creo que los espectadores están pidiendo, lo que creo, y el final que está buscando, no esa derrota y esa consunción, por mucho que se arrodille bíblicamente y le lave los pies y hagamos el teatrillo del perdón. Sabemos, y creo que los espectadores del 42 lo sabían, que Juan Castilla no merece eso. Juan Castilla merece que le den un par de guantás, o sea, como poco, o sea, como en plan. Y eso es, fíjate, hasta eso ha perdido en esta versión del 42, que no es representativa esta visión tan estricta del repudio, de la pérdida del honor y demás, no es representativa de la sociedad de ese momento tampoco. Quiero decir, está retratando también un condicionamiento y unos códigos de conducta y de moral que no compartían los espectadores de ese momento tampoco. Quiero decir, con lo cual es muy difícil y me cuesta mucho creer que el público, por muy entusiastamente franquista que fuera y por mucho que estuviera a favor del nuevo amanecer, empatizase con Juan de Castilla. No lo creo, o sea, creo que aquí se pierde por completo y al final ves eso, la mujer destrozada de una forma injusta por unas razones que no se alcanzan a entender nunca ni se explican, a no ser que seas un fanático religioso nivel talibán, quiero decir, pero como la gente normal, ni siquiera en el año 42 era así, no creo que se entendiera, ¿no? Creo que aquí hay un exceso absoluto de misoginia, ¿no? Se ha pasado, la rueda de la misoginia se han pasado 27 vueltas, incluso para los estándares del año 42. Yo creo que está muy por detrás. Sí, hola, te pasan el micrófono ahora. ¿Pegado? Sí. Bueno, a ver, yo no pensaba hablar hoy, pero es que estoy totalmente en desacuerdo con lo que has dicho. ¿De cuál de todas? Que hemos dicho muchas cosas. Lo último que has dicho sobre que ni siquiera entonces en el 42 la gente estaba de acuerdo con Juan Castilla. Yo creo que era, vamos, lo más rancio de lo más rancio, y que era así, no, mucho más todavía. No había nada peor en el mundo entonces para una mujer que quedarse embarazada soltera. Era lo peor de lo peor. Irse de casa y andar por ahí en una taberna. Una mujer no podía entrar sola en un café. O sea, una mujer tenía que estar en su casa y tenía que ir como mucho a misa y a la compra. Es el año 42. Yo recuerdo aquí, o sea, podría poner muchas cosas, pero es que después, en el año, o sea, en fin, no sé si sería ya el año 60, te pongo, había un consultorio femenino que seguían, en fin, se sentaban a coser, a hacer punto, la señorita Francis, ¿era o cómo era? Elena Francis. Elena Francis aconsejaba a las mujeres exactamente lo mismo que hemos visto, el mismo comportamiento que hemos visto de la mujer, lo que se esperaba de la mujer en esa película. Yo creo, sinceramente, eso. Superar eso a la mujer, o sea, le ha costado, pero si la mujer, para incorporarse al mundo laboral y que estuviera bien visto y que no fuera ir a servir. O sea, que era que, bueno, y cuidado, cuidado, porque abusaban de ella y encima te despedían y te habían dejado embarazada. Yo, perdóname, pero creo que como en aquellos años se impuso tratar a la mujer,
me parece todavía mucho más duro de lo que dice, o por lo menos como dice ahí. Bueno, en mi idea, perdona, pero es que estoy en total desacuerdo. ¿Has leído nada de Carmen Laforet, que es por aquellos años? ¿La has leído? Yo he leído a Carmen Laforet, no me acuerdo porque soy... No, nada, eso, entonces has tenido que leer nada. Sí. Has tenido que leer nada, no tiene muchos más libros. Sí, pues sí que la he leído, pero no sé, en fin. Nada, es un libro prácticamente contemporáneo a esta película. Ahí donde, a ver, una cosa es la moral oficial y la que hace la propaganda, y esto es propaganda, y lo que ensalzan los valores que una sociedad, especialmente una sociedad dictatorial, como era la España de Franco, promueve. Y otra cosa son los discursos que aparecen en el cine y en la literatura que intentan cuestionar y buscarle la vuelta y cuestionar esas verdades esenciales sobre el sometimiento y sobre el decoro, sobre lo que deben ser las cosas, ¿no? Aquí lo que hace Florian Rey es traicionar el deber que debería tener un cineasta, un novelista, y que no traicionaban todos, y que había novelistas y cineastas que lo reflejaban, pero, en el cual... Perdona, te estás yendo del tema. No me estoy yendo del tema. No me estoy yendo del tema. Tema. Pero si te estoy contestando. No, pero estás contestándome y te estás yendo, según mi criterio, por otra vía. ¿Por qué vía? Sí, no por la vía de la mujer y lo que... No, pues es que no he terminado de hablar, es que no he terminado de explicarte. Bueno, pues entonces, hay un montón, y Nada es un ejemplo preeminente de una novela que gana el premio Nadal, uno de los premios más importantes de España en ese momento, y que tiene una repercusión y una influencia enormes en la España de su tiempo, en las cuales lo que narra es precisamente toda la hipocresía que hay en torno a las mujeres. Narra una historia tristísima de una chica joven, de una mujer en un ambiente de opresión absoluta, y cómo intenta vivir en ello, ¿no? La novela lo que busca, y lo que buscan muchas novelas y muchas películas, es que empaticemos con ella, con la víctima, con la mujer oprimida, ¿no? ¿Qué es lo que no hace Florian Rey? Y es lo que incluso durante el franquismo, incluso en La noche más negra, hay un montón de relatos de mujeres apaleadas, de mujeres perdidas, despreciadas, que son las heroínas al final, que son los personajes con los que el espectador y el lector busca empatizar. Es decir, Florian Rey no hace eso. O sea, lo normal, lo esperable sería que nosotros no entendiéramos a Juan de Castilla, y hay un montón de relatos donde aparecen mujeres parecidas a Acacia que son heroínas y protagonistas, es decir, y eso aparece constantemente. ¿Por qué? Porque buscan la literatura y el cine, a veces yendo por caminos muy laterales para sortear la censura y para sortear un montón de inconvenientes y trabas, buscan cuestionar la moral que está imperante en un momento dado. ¿Qué es lo que no hace Florian Rey? Florian Rey reafirma esa moral, reafirma lo que el poder quiere que creas sobre eso, ¿no? Pero eso no es necesariamente lo que la gente siente que es justo. O sea, la gente está sometida y vive puteada con eso, pero no necesariamente asiente ante eso. Por eso decía en mi intervención que me cuesta mucho creer que en el año 42 hubiera una corriente de simpatía por Juan de Castilla que despertase. Creo que aquí erró el tiro Florian Rey. Creo que en su deseo de patar y de ponerse a los pies del régimen victorioso en el tercer año triunfal, se pasó de frenada y perdió todo contacto con el público y con la empatía mínima humana que debe tener. Y lo raro es Florian Rey. Este es un caso raro. O sea, tenemos un montón de casos donde pero incluso en el género ínfimo, en las operetas, en las coplas, en un montón de sitios donde la mujer maltratada y la mujer maldita por la moral, al final acaba emergiendo como la heroína en muchos aspectos. Y eso es una constante universal siempre, porque
la literatura y el cine, cuando se hace con cierta intención de comprender la condición humana, siempre adopta el punto de vista de los humillados y siempre está con ellos. Y aquí es lo que no hace Florian Rey. Traiciona totalmente ese casi mandato o ese casi mandamiento que tiene el cine para crear una cosa totalmente edulcorada que no podía creerse absolutamente nadie, es decir, ni siquiera un espectador muy ingenuo y muy convencido de que esta mujer que había mala madre, que había abandonado a su hijo y andaba por ahí por los bares, se merecía ese castigo. Es excesivo, desde mi punto de vista, es excesivo, ¿eh? Perdón, me voy a colar, creo. Ayer también intervine sobre este punto en la otra película, que desde luego nada que ver con esta. Si la ves sola no se te ocurre volver a pensar en ver esta película. Yo ayer remarqué justamente estas dos partes que vimos en la película de ayer, donde creo recordar que tú hacías mucho énfasis en la importancia de la primera parte, de la parte social, y esta otra segunda parte que aparece ahí ligadas gracias a la nota que escribe perdonando el tío Lucas, y aparecía el papel de la mujer que veíamos y que de alguna manera decías que sobre esa parte no se había hecho hincapié, no se había remarcado suficientemente esa faceta. Yo de alguna manera argumentaba que eso se había quedado a lo largo del tiempo totalmente subsumido probablemente por esa ideología donde el papel de la mujer de alguna manera tenía que ser castigado, por decirlo así, por no acatar las normas, por la moral, por no sé qué tal, y que eso hasta hace muy recientemente, hasta hace muy poco, es un valor que no es un valor, era justamente como la moral que nos llevaba. Entonces, en ese sentido, estaba de acuerdo con Chelo con lo que estaba planteado y estoy de acuerdo en esta segunda afirmación que has hecho. A lo mejor en esta película ha sido tan sumamente ya evidente que es que ya ni empatizas, porque ayer Juan Castilla nos hacía incluso entenderle, quiero decir, él también formaba parte de esa sociedad y también esos valores, pero hoy ya es que ni siquiera, es que no entendemos ya nada de, un panfleto. Entonces, yo creo que efectivamente, yo creo que el papel de la mujer no es una cuestión del 42 ni del 29 como ayer, sino que incluso hasta muy avanzados en nuestra sociedad, nuestra moral, cuando Chelo ha hecho referencia a Elena Francis, del 60 nada, y del 70 y tantos, que yo solo escuchaba todavía con mi abuela, o sea que hasta hace muy poco hemos estado ahí en un papel donde el papel de la mujer de sumisión, de no sé qué, pues no es tan evidente y ahora nos choca mucho verlo, pero probablemente estaba mucho más en la sociedad de lo que pensamos ahora o lo vemos ahora con los ojos en este momento. Terrible siempre, pero es así. Bueno, nada, era por ti ya volver a la misma referencia. Perfecto. Sí, tenemos por ahí. No, yo un poco retomando parte de lo que veíamos ayer, creo que esta versión ha desdibujado absolutamente las connotaciones, las referencias, los elementos que tenían que ver de reclamación de una situación, de un proceso, de una visión sobre una realidad geográfica y de una realidad social que aparecía ayer en la película y que hoy de repente ha desaparecido y se ha integrado en una estructura prácticamente religiosa, donde yo creo que eso es lo que fundamentalmente figura como relevante de lo que interesa, y por eso la mujer aparece absolutamente denigrada permanentemente. Pero ya no solamente es eso, sino que es hacer desaparecer de un relato el elemento fundamental que había dado como elemento de referencia
una situación en la versión inicial de la película. Es decir, son dos películas que tienen el mismo título, pero que no tienen nada que ver. Una es una estructura religioso-dramática con unos elementos interesantes desde muchos puntos de vista, y otra es una estructura exclusivamente religiosa sobre una situación más o menos de referentes geográficos, pero que nada tiene que ver. Incluso ya aparece, como decía José Antonio, aparecen unos estudios cinematográficos, es decir, ya más diferencias va a ser difíciles de entender, pero en cualquier caso, insisto, para mí el significado más importante es ese, que es una película que lo único que les une es el título. El resto no tiene nada que ver, el título y el director posiblemente, pero el director con dos concepciones absolutamente tan antagónicas que hacen que desaparezca de la capacidad de interpretar una realidad en un momento determinado para convertirse en un alegato fundamental, ya no solamente al régimen, sino a una parte importante del régimen, como era la estructura religiosa que acaparaba y que intentaba esconder todos los elementos sociales de referencia. Sí, es un panfleto integrista, católico, que solo puede llegar al corazón de fanáticos, que solo puede convencer. Por eso decía el argumento que me parece que es una pasada de frenada del año 42, porque incluso en los años 40, en la España del franquismo, hay un cine que triunfa, que es muy comercial, y están las películas, por ejemplo, de Edgar Neville, que os aconsejo ver porque son unas comedias maravillosas, protagonizadas por su mujer Conchita Montes, que es una de las mayores genias que ha habido en España nunca, y es una mujer muy libre, muy de derechas, pero muy libre, una mujer que estudió en Estados Unidos, cultísima, maravillosa, una escritora estupenda, y son unas comedias con unos personajes femeninos fortísimos y muy bien construidos y muy bien interpretados por Conchita Montes, ese era el cine que triunfaba. Es decir, este era el cine que veías que los padres jesuitas te recomendaban que tenías que ver para ser buen cristiano. Pero la gente, cuando quería ir a comer pipas al cine y divertirse, veía las comedias de Edgar Neville. Es decir, veía otras cosas donde aparecen otros arquetipos femeninos que no tienen absolutamente nada que ver con esto, y donde aparecen otras historias y otras relaciones entre los personajes que no tienen nada que ver con este pasote integrista, en fin, que hoy día yo creo que solo podría gustar a un talibán de Afganistán, ¿no? Que diría, pues sí, así se hacen las cosas, muy bien, ¿no? Está en ese nivel, pero incluso lo que iba a decir que la España de Franco, incluso en los oscuros años 40, tenía una España urbana y tenía era una sociedad derrotada y tristísima y hambrienta, pero no era una sociedad formada e integrada en un 100% por fanáticos. Los fanáticos siempre han sido una minoría en todas partes, ¿no? Entonces, este cine, no sé a quién se dirigía, a eso me refiero. Creo que es representativo del mensaje que el poder quiere trasladar, pero no creo que sea representativo de la sociedad. O sea, la sociedad no se veía reflejada en los valores, en lo que estaba contando, iba a decir Edgar Neville, lo que estaba contando Florian Rey en esta película. Creo que ya hay una distancia ya retórica enorme, ¿no? Hay momentos casi de pura carcajada, ¿no? Con todos los vuelos y los trajes regionales y ese tipo de cosas que convierten la película prácticamente en una parodia. Solo se puede ver como parodia, ¿no? En ese sentido. Sí, yo ayer, evidentemente, es una parodia, pero es una parodia hecha al estilo franquista. Yo hice una pregunta, y es: ¿qué le pasó a este hombre? La película que vimos ayer era una película que tenía talento, era una película que tenía mensajes. Esto es al servicio de... A mí no esa también tiene talento, pero está puesto al servicio de una cosa. Sí, efectivamente, pero esto es una de esas historias que a mí no me extrañaría nada
que antes, su excelencia entonces, es decir, no la hubiera visto antes o no hubiera llevado el guión. Evidentemente este es un mensaje de, oye, tenéis que ir por el buen camino, y si vais por el buen camino, pues en España empieza a amanecer, ¿no? Esta es un poco la historia. Lo que pasa es que, lo digo de verdad, me ha parecido, o sea, yo si me hubiera podido ahorrar la película de hoy, me la hubiera ahorrado, porque me ha dejado una imagen de este hombre fatal. O sea, me ha parecido de una vulgaridad absoluta la película de hoy. O sea, bueno, hay que poner las cosas en su... Sí, en su no, las ponemos. Yo te digo, yo las pongo. Pero ayer, de verdad, había encuadres. Ayer, es decir, había mensajes, había gestos. A mí me parece que, tú lo decías antes, yo creo que incluso los actores estaban más en un papel de lo que pasaba, tal. Hoy me ha dejado absolutamente vacío, me ha dejado, bueno, pues vale, pues muy bien, pues cantamos un cara al sol al final y nos vamos a casa, una cosa así, ¿no? O sea, es que da la medida de la tragedia de España, ¿no? Y da la medida, al ver las dos películas, de lo que hemos perdido. Lo que España perdió después de la guerra con la dictadura, o sea, todo lo que en la tragedia en la que se metió. Creo que comparar las dos películas da muy bien esa medida, ¿no? Es decir, mira, o sea, lo que se hacía antes y de lo que se hablaba y de repente qué es lo que se promueve y en qué se transforma, porque es interesante que sea la misma película, o sea, que sea la misma historia con el mismo director. Es decir, mira, ¿en qué se transforma? Hay como una especie de... Se podría escribir una historia de terror con la historia de las dos películas. En el sentido de en qué momento Florian Rey se transformó en este monstruo, ¿no? En qué momento se transformó en esta bestia fanática que es capaz de hacer esta aberración que la vemos para poder compararla con la otra, pero si no, desde luego no hay Dios que se la trague, eso es evidente. Sí. Bueno, yo quiero hacer una intervención ahora porque quiero evocar ante todos vosotros y Sergio también la idea que teníamos cuando concebimos este ciclo de Cineforum, ¿no? El título ha sido, en las dos sesiones, la de primavera y esta de otoño, el éxodo rural español y de alguna forma las 4 películas que hemos visto, porque han sido 4, a pesar de que por los títulos hayan sido 3, ¿no? Pues han trazado todo ese recorrido. Recordar la primera, Surcos, y luego Rocco y sus hermanos, que viene a ser un trasunto posterior, nada menos que Visconti, en la Italia de los años 60, ¿no? En estas películas teníamos muchas dudas al principio. Las dos versiones, ¿por qué las dos versiones? Bueno, pues ahora ha quedado claro y la verdad es que se nos han disipado, desde luego a mí. Ha merecido la pena ver la versión de ayer, que vimos ayer, la de 1960, y al día siguiente, pues este diálogo de esta tarde no tiene nada que ver con el diálogo que tuvimos ayer, ¿no? Volver a ver la versión del 42, ¿no? Es tan espectacular la diferencia, es tan espectacular todo lo que se puede elaborar sobre eso. No vamos a tener mucho más tiempo hoy, pero nos vamos a quedar con ese recuerdo. Y yo desde luego quiero retomar algo que a mí me ha intrigado mucho en esta versión. El primer título, después de los títulos de crédito, era ese párrafo que aparece en la pantalla de cuando la ciudad olvida al campo, las consecuencias, Bueno, pues de eso después no hay nada. No hay ninguna escena, ningún análisis, pero sin embargo, entre líneas, desde luego, sigue la misma idea que veíamos ayer. La ciudad pervierte, no se dice tan claramente, pero la ciudad sigue pervirtiendo, porque en el fondo el guión obliga, el guión es el mismo, ¿no? Y entonces Acacia tiene que, de alguna forma, siguiendo las malas artes de su amiga, tiene que acabar en el camino equivocado, ¿no? Digamos, con expresiones de la época. Bueno, pero esto es quizá, volviendo a las esencias del ciclo de este año, el año que viene ya veremos cómo seguimos organizando esto con el tema del mundo rural. Vamos a procurar dar una visión más amable, incluso de las magníficas comedias que hay en el cine más reciente en diversos países sobre la vida rural, ¿no? No vamos a tener el blanco y negro como lo hemos tenido en esta sesión de este año. Es algo que ya hemos hablado Sergio y yo, ¿no? Bueno, solo quería dejar esto, el aspecto ese tan intrigante de que esto promete, habla de cuando la ciudad maltrata al campo, se olvida del campo, y luego la película no vuelve a sacar el tema, ¿no? Bueno, pues es que
Es que es un frontispicio de retórica vacía. Quiero decir, está diciendo una nadería, en realidad, no está diciendo nada. Que es lo que hace la retórica hueca del franquismo también para intentar evitar meterse en la enunciación de cualquier conflicto que pueda dar problemas, ¿no? Florian Rey quiere eludirlo, entonces habla en unos términos muy vagos y muy generales. La ciudad abandona el campo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué dices? O sea, no es nada eso. No tiene. Y luego resulta que la ciudad es Salamanca. O sea, que en la otra era Segovia, ¿no? La ciudad, pero no era Segovia la ciudad que le perdía, pero la ciudad es Salamanca. Que dices, te pervierte, dejando al margen toda la evidentísima y sangrante misoginia, ¿no? De que una mujer sin su marido no es nada y ese tipo de cosas, ¿no? Pero aparte dice la idea de que la ciudad pervierte a quienes van. ¿Pero qué te va a pervertir Salamanca? Porque te da un farinato y te coges una mala digestión, o sea, ¿dónde te puedes perder? Ya quisiera yo perderme en Salamanca. Es decir, no hay posibilidades, ¿no? Estamos hablando también de una retórica tan de baja intensidad que está escogida deliberadamente, porque podría haber cogido Madrid, pero entonces ya ahí nos metemos en problemas. Es decir, si enuncia de forma cruda el conflicto con Madrid y cuenta el éxodo rural como lo cuenta Surcos unos años después, ¿no? Y como cuenta con esa desnudez, ya nos metemos en problemas. Ya estamos metiéndonos en un terreno que al generalísimo no le va a gustar. O sea, ya estamos ahí. Entonces, bueno, vamos a eludirlo, vamos a meter Salamanca, que salen unas postales muy bonitas. Mira, aprovechamos, seguimos haciendo postalitas, es una película llena de postales. Y entonces intenta pasar por los charcos así como muy de puntillas para no mojarse con ninguno, y lo consigue. Además lo consigue porque si Florian Rey no hubiera hecho la anterior película, nos creeríamos su convicción y su fervor, pero como sabemos de dónde viene, como sabemos lo que ha hecho y sabemos que tiene otro discurso y sabemos que es mucho más sofisticado y mucho más ambiguo, esto solo se puede interpretar como una rendición, o sea, como un intento de ser más franquista que Franco y de dejar claro que él está a tope y que ya ha purgado él mismo sus pecados. Él, en ese sentido, parece que Florian Rey adopta la posición de Acacia y le dice a Franco: sé que hice una película que te podía molestar, que hablaba un poco de hambre, de campesinos hambrientos que se pelean, que eso no te gusta, sé que no te gusta, sé que no gusta porque eso nos recuerda a casas viejas y anarquistas y cosas que no te gustan. Entonces yo sé que eso no te gusta, pero no te preocupes, que me voy a redimir y voy a obtener tu perdón. Y esta es la forma que tiene Florian Rey de redimirse por todo lo que era antes. Y por eso es tristísimo. Por eso refleja una España triste y claudicante, ¿no? Y ojalá nunca jamás tengamos que volver a plantearnos un caso como este de Florian Rey, porque significaría que vivimos en un infierno como el infierno del franquismo, ¿no? Pero creo que es muy representativo de forma muy sutil, de forma muy sutil y muy brutal a la vez, ¿no? Pero sutil porque son dos películas, es el cine, no es algo obvio, no es algo que sea historia pura o hechos puros, sino que estamos hablando de una manifestación cultural, y eso siempre nos permite profundizar de una forma mucho más elegante en la barbarie que fue la guerra y el franquismo, ¿no? Y aquí está, creo que magistralmente expresado en esta dualidad de las dos películas. ¿Alguna pregunta más, Sergio, que inicia el viaje dentro de poco? No puede quedarse hasta mañana a descansar, pero una última pregunta, si os parece. Bueno, pues yo pido un aplauso para Sergio. Muchas gracias. Muchas gracias a todas, para todos. Fantástico. Muy bien. Que hemos hecho.